Busquen Efesios capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer ese pasaje bíblico y ustedes van a entender junto conmigo un ámbito espiritual. Esta escuela es una escuela que está hablando de revelación, intentando enseñar de qué forma, de qué manera podemos aprender a oír al Señor, cómo podemos discernir. Hemos tocado varios temas que tienen que ver con las Escrituras, como revelación, la voz del Espíritu Santo como otro medio de revelación, la voz de los profetas. Son todos canales que Dios usa para revelarse, pero puntualmente hoy en día Dios habla a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. Dios habla a través de Cristo. Todo profeta tiene que confirmar la palabra de Cristo y todo lo que Cristo habla está respaldado por la palabra escrita, por lo que consideramos la palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Me escuchan bien allá atrás? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice el profeta Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en sus riquezas se alabe el rico, sino que alábese en esto que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que quiero misericordia y juicio. Cuando el profeta está diciendo estas cosas, él está haciéndonos entender que la idea de Dios es que nosotros podamos conocerlo. Por eso dice: si alguno se hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y en conocerme. Eso creo que está en Jeremías 9. En Jeremías 9:23 es donde está lo que yo le decía: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, sino que la idea de Dios es que nosotros podamos conocerle. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Entonces Dios, hablando a través del profeta, quiere que lo conozcamos. Ahora se nos revela Cristo, ¿para qué? Para que podamos conocer al Padre. Entonces dice el apóstol, Efesios 1:17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. O sea que la idea sigue siendo que podamos conocerle. Ahora, hay un principio bien interesante en este pasaje que está un poco más escondido, y el principio es que ningún ser humano puede dar revelación a otro ser humano, porque eso es una impartición del Espíritu de Dios al Espíritu de sus hijos. Eso significa que el único que puede darte revelación, o el único que puede revelarte a Cristo, es el Padre. El único que puede revelarte al Padre es el Hijo. El único que puede revelarte al Padre o al Hijo es el Espíritu Santo. Entonces los tres, este equipo de tres trabaja revelándose uno a otro, porque hay un Espíritu de Dios que es el que revela. Por eso dice Pablo, para que el Padre de gloria los dé espíritu de sabiduría y de revelación. El que te da el espíritu de sabiduría no es otro hombre, no es un ser humano. El único que te da el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación es Dios, el Padre. Nosotros podemos adquirir conocimiento de alguna persona, porque el conocimiento nos ayuda en el consejo, en la mentoría, en la guía, pero la revelación solo le corresponde a Dios. Ningún ser humano puede revelarte. El velo, dice la Biblia, es quitado por Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 27, anoten, dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Noten ustedes que aquí Jesús está hablando de que Él tiene una función en la tierra,
y la función que Él tiene es revelar al Padre. Y Él dice, nadie va a conocer al Padre sino aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces anoten allí en sus notas, el Hijo nos revela al Padre. De hecho, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dijo, Felipe, ¿por qué no creen que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Por qué? Porque el Hijo nos revela al Padre. Entonces, ningún ser humano está en esta cuestión de revelación. Yo te revelo a Cristo, o te voy a soltar revelación, o te voy a impartir revelación, sino que el Hijo, Cristo, es el que revela al Padre. El mismo Jesús lo dijo. Entonces, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. O sea que usted es un privilegiado, porque el Hijo en este tiempo se está revelando para mostrarnos al Padre. Yo soy un privilegiado, porque cada vez que se revela Cristo, Él nos revela al Padre. Ahora, Mateo 16, versículo 17. Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Y algunos dijeron, eres alguno de los profetas, eres Elías, algún profeta que habías de venir, Jeremías, Juan. Y todos tenían una opinión diferente. Y el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Entonces Pedro, bajo una revelación, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Pedro no habló algo que él sabía en su estructura mental o en su pensamiento o intelecto, sino que Pedro declaró un misterio, una revelación. Y es muy importante lo que le dijo el Señor. Mateo 16, versículo 17. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, en el primer pasaje que leímos de Mateo 11, 27, dice que el Hijo puede revelar al Padre. Nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Está hablando de revelación. El Hijo trae la revelación del Padre. Pero en el segundo pasaje que leímos, dice Pedro, esa revelación no es carne o sangre, no es tu conocimiento, no es tu habilidad de deducción, no es tu entendimiento. Pedro, eso te lo reveló mi Padre, es una revelación. Pedro, estás hablando lo que mi Padre te está revelando. Entonces, en el primer pasaje, el Hijo revela al Padre. En el segundo pasaje que les di, el Padre revela al Hijo. ¿Se dan cuenta? Ahí Pedro está recibiendo una revelación que vino del Padre para que él supiera quién es el Hijo. Y antes, el Hijo dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Yo vine a revelarles al Padre. Ahora, en los dos pasajes se usa el término revelar o revelación. Y eso es muy importante. Cristo tiene una revelación para usted y es el Padre. El Padre tiene una revelación para usted y es el Hijo. Ahora, nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Por eso hoy en nosotros está funcionando la unción del Santo, porque la unción es la que nos revela al Hijo y el Hijo nos revela al Padre. El Señor Jesús lo dijo de esta manera. Envió a sus discípulos y les dijo, el que a ustedes los reciba, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, yo los envío a ustedes. Si alguno los recibe a ustedes, me va a recibir a mí. Pero si alguno me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Entonces, noten ustedes que hoy la unción del enviado, la unción apostólica, sigue funcionando. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas,
Pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo acá que hubo un tiempo de encuentro donde él se encontró con la revelación de Cristo resucitado. Pero él entiende esto: al Padre le agradó revelar a su Hijo. Pablo se da cuenta de que el Hijo no podía ser revelado si no era por el Padre. Entonces dice: cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles, entonces no consulté con carne o sangre, no subí a Jerusalén, me quedé procesando la revelación, creciendo, madurando. Toda revelación tiene que ser procesada, anote eso. Toda revelación tiene que ser madurada. Cuando la revelación no es madurada, la revelación se diluye por causa de la conducta inmadura de los que la recibieron. Cuando alguien recibe revelación y tiene un carácter inmaduro, entonces esa persona va a terminar diluyendo la revelación con conceptos humanos. Entonces Pablo dice: cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Es muy importante lo que dice, porque él se da cuenta que fue predestinado y que desde el vientre de la madre él está apartado por Dios. Y todos sabemos que Pablo era perseguidor de la iglesia, siendo Saulo. Sin embargo, el hombre es como que no se hace cargo de su pasado de esta manera, diciendo: yo fui apartado desde el vientre. Pero le agradó al Padre en un tiempo específico revelar a su Hijo en mí. Cuando se me reveló Cristo, entonces entendí que fui llamado desde el vientre de mi madre. Todo el periodo que Pablo vivió como el perseguidor, como Saulo, sencillamente él estaba preservado por Dios, aunque él estaba viviendo como un perseguidor de la iglesia. Él fue apartado desde el vientre, pero él fue llamado o activado cuando al Padre se le plació revelar a su Hijo, el Cristo. Entonces Pablo se da cuenta de eso. El Padre revelando al Hijo, ¿para qué? Para un propósito. Ahora él tuvo que procesar la revelación, tuvo que madurar la revelación. ¿Por qué? Porque hasta que él fue apartado por los ancianos que estaban orando y ayunando, pasaron 14 años. Pasaron 3 años hasta que él fue a Jerusalén a verlo a Pedro. Y pasaron 14 años hasta que él fue apartado en la casa ministerial de Antioquía por los ancianos para que él fuera enviado juntamente con Bernabé. Entonces es muy importante que usted discierna esto. Toda revelación tiene que ser madurada, tiene que ser procesada. En nuestra vida Dios va a procesar esa revelación, esa maduración. ¿Para qué? Para que en el momento preciso podamos manifestarla. Entonces en la vida del apóstol Pablo demoró 14 años, más o menos. Entonces imagínese usted que era tan fuerte la revelación. No fue que un día se le apareció Cristo y al otro día ya era Pablo, el apóstol, escribiendo cartas. Hubo todo un proceso. Eso nos lleva al principio que vimos anoche. Toda revelación es progresiva. Absolutamente toda revelación es progresiva, va en aumento, cada vez se hace más clara, cada vez crecemos más en esa revelación. Pablo tiene un encuentro con Cristo resucitado, pero él necesita 14 años de procesar una revelación. Él necesita tiempo de madurar una revelación, hasta que él dice: imítenme a mí porque yo soy un imitador de Cristo. Entonces toda persona que recibe una revelación tiene que procesar la revelación para manifestarla, tiene que madurar la revelación para manifestarla en su vida.
Entendemos que de acuerdo al estado de madurez y de acuerdo a la estatura, nos vamos nutriendo de la palabra. Nos vamos nutriendo, vamos creciendo, vamos madurando. Entonces toda revelación es progresiva. Y entonces, como la revelación es progresiva, el Señor nos va nutriendo de acuerdo a la estatura y a la madurez. Leímos 1 de Pedro 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces crecemos con la leche espiritual no adulterada, que es la voz de Dios. Hablamos del logo que fue adulterado, la interpretación que adulteró la palabra, pero hablamos de Cristo como la palabra viviente que no puede ser adulterada. Esa es la leche espiritual. Hebreos 5, versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo de enseñanza, de aprendizaje, después de tanto tiempo de evangelio, después de tanto tiempo de palabra, tenéis necesidad, subrayen esa palabra, necesidad. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, repite otra vez, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora nos está hablando de dos tipos de alimento espiritual: la leche espiritual y el alimento sólido. En otros pasajes se nos habla de vianda. Si usted busca en algún buscador, pone la palabra vianda y siempre se está refiriendo a un ámbito de nutrición que tiene que ver con la palabra. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio: yo os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea que de acuerdo a la capacidad era el alimento que los apóstoles le daban a la gente. Entonces dice: yo les di a beber leche y no vianda, porque ustedes no eran capaces, ni todavía son capaces. O sea que aunque el apóstol quisiera darle vianda, no podía. ¿Por qué? Porque ellos no eran capaces de discernir lo que tenían que recibir. Entonces volvían a la leche, volvían a los primeros rudimentos, volvían como si no conocieran a Cristo, volvían otra vez a los inicios. O sea, tenía la necesidad que le dijeran: eso es pecado, hermano, no lo haga, no se vaya por acá, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer aquello. Y estaban con una necesidad. Por eso es importante lo que dice Hebreos, versículo 12 del capítulo 5. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenéis necesidad. La necesidad, hermanos, es que Dios no te va a dar otro alimento que no sea el que estás necesitando. Por eso la revelación no viene por voluntad humana. La revelación no viene por las ganas que usted tenga que se le revele Cristo. La revelación viene porque usted va madurando mediante la obediencia. ¿Cómo uno madura? Obedeciendo. Mientras usted vaya obedeciendo, entonces va a ir madurando. Mucha gente puede decir: yo quiero que Dios se me revele, que Dios me hable, quiero la revelación de Dios. Pero si usted tiene necesidad de leche, porque todavía no ha tomado decisiones, si usted no obedece a Dios, entonces Dios no le va a dar revelación. Dios le va a seguir dando leche, porque el alimento espiritual es de acuerdo a la estatura y a la madurez que nosotros vamos teniendo. Insisto con este principio: toda revelación tiene que ser madurada, toda revelación tiene que ser procesada. Y la revelación va de acuerdo a la estatura espiritual. Entonces, en el primer pasaje dice: debiendo ya ser maestros. Miren, esta gente ya tenía que ser maestra, ya tenía que estar para enseñar a otros. Y dice el apóstol:
Después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Después de tanto tiempo, han llegado a ser tales como niños con necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que el tiempo no es una garantía de maduración, porque hay gente que envejece y no madura. Envejecer y madurar son dos cosas diferentes, porque el que envejece solamente pasa tiempo, se le pasan los años, se les pasan los días. El que madura va procesando y va siendo aprobado por Dios en esos procesos. Es muy importante esto. Una prueba no es para que usted aprenda, una prueba es para que usted apruebe. Un examen no es para que usted vaya a la escuela y diga, ¿cómo aprendí con este examen? No, el examen es para que usted vaya y apruebe la materia. Entonces, los procesos de Dios no son para aprender. Los procesos de Dios son para aprobar mediante la fe. Nuestra fe puesta a prueba provoca la esperanza, provoca la maduración. Entonces, algunos se victimizan y dicen, acá estoy sufriendo yo, siendo procesado, pobrecito de mí que estoy aprendiendo en esta prueba. No, en las pruebas no se aprende, en las pruebas se aprueba, se rinde examen. En los procesos usted tiene que salir victorioso, aprobado. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que alguien de nuestros niños diga, hoy tengo examen, así que voy a ir a la escuela a ver qué aprendo. Usted le va a decir, no, si tenés examen, tenés que ir a la escuela a rendir y poder aprobar el examen. Entonces las pruebas son para aprobar nuestra fe. Entonces, debiéndose ya maestros, estos tenían necesidad de leche y no de vianda. Entonces dice el apóstol en 1 Corintios 3, pasaje que les di anteriormente, les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces, ni todavía son capaces de este alimento. Entonces la capacidad te va a garantizar con qué te va a nutrir Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que te va a revelar? Tu obediencia, tu madurez, aprobar. ¿Sabe por qué mucha gente Dios no le da revelación? Sencillamente porque están en el mismo examen toda su vida, con falta de perdón, con rechazo, con bronca, con iras, con enojos, con pleitos. Y ahí están, se pasan toda su vida se la pasan estas personas en el mismo examen. Como que al no aprobar vuelven otra vez a lo mismo y vuelven otra vez. Y es un ciclo vicioso que al final toda su vida. Entonces dicen, no sé hace cuánto que estoy acá y todavía no discierno la voz de Dios. Es que la revelación va a ir de acuerdo a su maduración. Si usted no madura, Dios no le va a revelar las escrituras ni la voz del Hijo. Hermanos, si usted quiere revelación, renuncia a ese espíritu ofendible que tiene la gente. Se le habla de diezmo, se ofende. Se le habla de ofrenda, se ofende. Se le habla de dinero, ni hablar. Entonces tenemos que renunciar a eso. Tenemos que madurar y tenemos que procesar todo de acuerdo a la palabra. Si a usted no le gusta que le hable de dinero, vaya a la palabra y que la palabra le revele lo que usted tiene que hacer con sus finanzas. Pero no puede ser la gente vivir ofendible toda su vida, porque eso es lo que hace que Dios no se le revele. Es importantísimo esto. Todo lo que Dios diga te lo va a poner a prueba. Todo lo que el Señor te enseñe. Un día te enseña a Dios del amor y vas a salir de la puerta y te vas a encontrar con el que más odias afuera. Un día Dios te enseña del perdón y vas a encontrar a la persona que te costó siglos dejar de ver y te lo vas a encontrar ese día en la calle. Y otro día Dios, todo lo que Dios te enseña te lo va a poner a prueba, porque Dios es así. ¿Para qué? Para madurarnos, porque toda revelación tiene que ser madurada. ¿Cómo hago para madurar? Usted dice, pastor, yo quiero recibir revelación. Obedezca. Si usted no obedece a los primeros rudimentos, entonces no espere que Dios le dé una revelación de los 4 jinetes del Apocalipsis, porque la gente quiere escatología y todavía no ha renunciado a lo que sabe que tiene que renunciar.
Entonces se conforman. Yo no puedo, a mí no me sale, no tengo la fuerza. Como me dijo alguien, yo soy nuevito todavía. Yo le dije, eso es una excusa. Vos no sos nuevito todavía. Porque si el Señor te salió al encuentro es porque es tu tiempo. Y si Cristo te sale al encuentro, no le puedes decir, Señor, yo soy nuevito, déjame un tiempito más, que peque otro poco más. No es así. Entonces usted puede, como le dije recién, puede manejar su carácter ofendible y ofenderse todavía. Pero la gente que no madura, entonces no puede escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Porque de acuerdo a tu madurez es el alimento. Cuando usted tenía a su bebé le daba la mamadera. Después el bebé le revoleaba la mamadera porque quería el puré. Y después le revoleaba el puré porque quería el asado. Cambia las dietas, ¿verdad? Vaya a darle una mamadera a su bebé ahora y dice, no papá, hace un asado, ¿verdad? Más acá en Argentina. Lo que Dios te está revelando es por causa de tu estatura espiritual. Como no todos tenemos la misma estatura, una palabra se puede revelar diferente a cada uno de nosotros. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos que el otro entienda lo que yo entendí y las estaturas son diferentes. Entonces viene uno y dice, pero no entendiste. ¿Cómo no entendiste? ¿No entendiste lo que dijo el pastor? Sí, entendí esto y esto. No, eso no era. Esto es lo que tenés que entender. Y ahí le da su óptica o su visión o la parte que entendió. Ahora, ustedes tienen que capturar esta idea. Cada uno entiende de acuerdo a su estatura. Si usted le da un billete de 100 pesos a un niño de 2 años, él va a querer comprar caramelo. Si usted se lo da a un niño de 10 años, va a comprar otra cosa. Y si se lo da a uno que tenga más de 10 años, le va a cargar crédito al celular. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la madurez, es la acción, la actitud que tiene. No todos dicen, bueno, tengo 100 pesos, esta es la revelación que tengo. No es igual, porque es de acuerdo al estado de madurez. Entonces en la iglesia se imparte una palabra y cada uno se nutre y come de esa palabra de acuerdo a la estatura que tiene. Por eso al Señor Jesús lo escuchaban predicar los niños pequeñitos, los campesinos, la gente del campo, los pescadores, los escribas, los doctores de la ley. Había gente de todo tipo de estatura intelectual y de madurez. Y todos querían estar con el Señor y escucharlo. Los niños los querían tocar, los querían saludar. Los campesinos lo entendían perfectamente porque le hablaba en parábolas. Y los doctores de la ley lo interpretaban y también entendía que el mensaje era para ellos. Entonces imagínense, con un mensaje abarcaba todo y a cada uno le daba la parte que le correspondía. Entonces los religiosos eran confrontados, los campesinos y los pescadores eran alentados, el pueblo era sanado y los niños querían tocar para ser bendecidos. Ahora tenemos el mismo Cristo, usted y yo. Entonces no es tan difícil que Él lo haga a través de usted y a través mío. No es tan difícil, porque Él es el mismo. Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que ha sido mantenido oculto desde los tiempos eternos. Un misterio oculto desde la eternidad. Cristo es el misterio oculto en el Evangelio. Pablo habla de mi Evangelio haciendo referencia del Evangelio de la gracia a los gentiles y habla del Evangelio de Jesucristo, que es precisamente el Evangelio que vino a Israel. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. El Evangelio de Jesucristo dice que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso cuando una mujer se acercó y le pidió por su hija, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, porque yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, halló tanta fe en la mujer, que la mujer dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces el Señor le soltó el milagro. Y ahí entonces el Evangelio que era para Israel, para la casa de Israel, se expandió a los gentiles. Pablo
es el que predica el evangelio de la gracia y Jesucristo es el que manifiesta ese evangelio. Ahora dice, hay un misterio y una revelación oculta en el evangelio. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. En el evangelio de Jesucristo, en el evangelio de Pablo o de la gracia que estableció Jesucristo, y ahora el apóstol Pablo lo expande, en ese evangelio se nos revela Cristo. Cristo es la revelación del Padre en el evangelio. No hay otra revelación. Cristo es la revelación del Padre. Para eso tenemos la revelación, para eso tenemos las Escrituras, para que se nos revele Cristo. Estas cosas, dice Juan, fueron escritas para que creáis en el Hijo y para que creyendo en Él sepan que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador, el Mesías. Entonces es importante que usted entienda que Cristo es revelado en el Evangelio de la gracia, pero Él es un pacto eterno. Segunda de Corintios 12, la revelación posee características en los portadores. Así como le dije, toda revelación tiene que ser procesada, toda revelación es madurada, porque de acuerdo a la madurez es que nos nutre la revelación. El Padre nos habla, tenemos la leche espiritual, pero también hay viandas, hay alimento sólido para que los que van creciendo. El apóstol Pablo es uno de los que dice, hablamos madurez entre los que han alcanzado madurez. Hablamos cosas espirituales entre los espirituales, porque para el hombre natural lo espiritual es locura, porque no las alcanza a discernir, porque lo espiritual habrá de discernirse espiritualmente. Entonces usted no puede vivir como un ser espiritual, nunca va a entender la revelación que tiene que ver con su espíritu. Si usted todo lo procesa como un hombre o una mujer natural, entonces siempre va a tener que pasar por su mente. Lo espiritual no puede pasar por su mente. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y le habló de un nacimiento en el espíritu, pero Nicodemo procesó un nacimiento natural. Dice, ¿cómo si yo soy viejo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? No. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El mismo Señor le estaba explicando, te estoy hablando un idioma espiritual. Pero el hombre quería razonar con su mente. Entonces, lo espiritual se discierne espiritualmente. Segunda de Corintios 12, 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Ahora Pablo está hablando aquí de una revelación que él guardó y procesó durante 14 años. Dice, yo les voy a hablar algo, no me conviene a mí gloriarme. No estoy en ese asunto de sobrar a la gente por la revelación que tengo, pero voy a venir a las visiones y a las revelaciones del Señor. Voy a vivir por revelación, voy a hablar por revelación, voy a anunciar y a predicar por revelación. Entonces Pablo dice, yo vengo a las visiones y a las revelaciones, no es para gloriarme, solo estoy nombrando una experiencia que hace 14 años yo fui al tercer cielo. Entonces las características de gente que madura la revelación es la humildad. La humildad es la característica de alguien que ha madurado y ha procesado la revelación. Alguien que no posee humildad, por eso nadie puede sobrar a otro, ¿no? Porque yo sé más, a mí me habla más Dios, a mí me revela más el Señor. Cuando la gente está en ese asunto, entonces no hay algo genuino. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe y hay gente que se preocupa por saber más, pero hay gente que lo único que desea es tener información. Entonces el apóstol Pablo dice, los de Atenas, los atenienses, solo quieren revelación para tener algo nuevo para decir, pero ellos no quieren aplicar la revelación, no quieren vivir por revelación. Lo único que quieren es escuchar algo nuevo para tener algo nuevo para decir.
Mire la iglesia de Atenas. Lo convocaban al apóstol Pablo: venga Pablo, enséñenos, predíquenos, porque a nosotros nos interesa el tema. Y Pablo dice: pero a ustedes lo único que les interesa es tener la novedad, saber lo nuevo, no les interesa aplicar. Entonces él dice: los de Atenas solo quieren escuchar para tener algo nuevo para decir. Entonces la revelación tiene que ser madurada y procesada. ¿Para qué? Para poder vivir en humildad, manifestando esa revelación. Se siguen moviendo todo espíritu de soberbia, de altivez, espíritu de jactancia, esos espíritus que son detractores, mutiladores del cuerpo, se siguen moviendo. Entonces nosotros tenemos que ser sabios sabiendo esto y entendiendo esto. Una persona con una revelación madura y procesada es una persona humilde. No tiene que impresionar a nadie, no tiene que quedar como grande delante de nadie. Su sabiduría está en su corazón para soltar el consejo a tiempo. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta cuando alguien alardea? Es muy sencillo. Lo único que quiere es hacerse ver, demostrar. Por eso usted tiene que discernir en la motivación que es correcta, porque hay motivaciones que son incorrectas dentro del cuerpo de Cristo. Hay gente que te habla para ayudarte, para aconsejarte, para guiarte, y hay gente que te va a dar lo que sabe y lo que Dios le reveló para que tengas una dirección y puedas encontrarte con Cristo. Pero hay gente que solamente va a hablar para que veas lo mucho que sabe. Usted tiene que discernir entre la persona que a usted le está ayudando con lo que le dice a la persona que solamente quiere que veas lo mucho que sabe. Hermanos, en los medios sociales hay mucha gente que postea y escribe cosas para que la gente diga: wow, cómo sabe fulano, impresionante. Y cuando uno ha andado tanto en este cuerpo glorioso de Cristo, uno se da cuenta que ni siquiera son frases de ellos, sino que son frases de otros apóstoles, de otros profetas. Algunos lo sacan de otros muros y ni siquiera dicen que es de alguien que lo escribió. Lo pegan en su muro. ¿Por qué? Porque intentan impresionar a sus contactos en Facebook o en WhatsApp o en lo que sea. Entonces, cuando la gente está en el asunto de impresionar, usted se da cuenta. Pero cuando alguien está en el asunto de ayudar, de proveer, de correr el velo con una dirección específica, Cristo es el que saca el velo, pero uno puede descodificar la palabra para que la gente se meta en eso. Entonces ahí usted se va a dar cuenta. Entonces, cuando alguien se acerque a tu vida, tenés que saber quién es el que te quiere impresionar y quién es el que te quiere ayudar. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. No es para jactarme, pero vivo por la experiencia que tuve con Cristo. No es porque sea un agrandado, un soberbio, pero no voy a dar el brazo a torcer en lo que me dijo el Señor que tengo que hacer. Ahora, cuando usted tiene identidad y usted está seguro de lo que tiene que hacer, la gente te va a decir que sos soberbio. Cuando usted le muestra seguridad y usted le dice: pero Dios me habló y esto es lo que me dijo, la gente te dice: te volviste implacable, sos un soberbio, sos un agrandado, no querés hacerle caso a nadie, no querés autoridad sobre tu cabeza, no querés alguien que te guíe, no querés estar bajo autoridad. Y te empiezan a decir un montón de cosas que no tiene absolutamente nada que ver con obedecer a la voz de Dios. Ahora, Dios nunca va a contradecir a su palabra, en eso estamos de acuerdo, ¿sí? Dios nunca va a contradecir a su palabra. Pero es importante que usted sepa que cuando usted empieza a moverse por la revelación, la voz del Espíritu Santo, la gente te va a apiedrar. Sépalo. Los primeros que te van a apiedrar son los que quieren manipularte bajo su voluntad y bajo su conocimiento. Es la gente que se posiciona y dice: usted no puede saber más que yo, me hace caso y punto. Si usted se encuentra con ese tipo de gente, entonces usted nunca va a poder crecer. Por eso usted tiene que valorar cuando alguien lo posiciona delante de Cristo y le dice: ahí está Cristo, relacionate con Él. Usted tiene que valorar eso.
y no volver a la esclavitud. No, yo necesito que alguien me lo diga, que alguien me gobierne, que alguien esté encima de mí. Si yo me voy al boliche a bailar unos temas, necesito que esté el pastor al lado diciéndome: estás haciendo un pecado. O sea, cuando vivimos en ese tipo de inmadurez, entonces estamos en el horno, porque nunca nos relacionamos con Cristo. Siempre necesitamos de un árbitro que nos toque el silbato en el momento en que cometemos el foul. Entonces, por eso los hombres se adueñan de la voluntad de la gente. Por eso los ministros se adueñan de la voluntad de la gente. Porque al no relacionarse la gente con la voz del Espíritu Santo, entonces la gente se hace dependiente de esos hombres. Ahora, solo desprecian la revelación aquellos que no la poseen. Solo así. Como ellos no escuchan a Dios, entonces no van a entender que estés escuchando a Dios, su Espíritu. Y usted no tiene que preocuparse en convencer a la gente que lo entienda. Usted tiene que vivir por lo que el Señor le dice. No nos conviene gloriarnos, pero vivimos por la visión y por la revelación del Señor. Que alguien diga que nos estamos gloriando es el problema de alguien. Usted no vive por paradigmas, usted no vive por costumbre, usted no vive por legalismo, por tradiciones milenarias de religiosidad. Usted vive por la voz del Espíritu. La revelación es progresiva. San Juan 4, anoche hablamos de esto y ya con esto terminamos. En San Juan 4 hay una historia bien interesante de Jesús con una mujer samaritana. La historia se vuelve muy, muy importante, no solo para la mujer, sino para Jesús mismo, porque la Biblia dice que era necesario que Él pasara por Samaria y vino a una ciudad que se llamaba Sicar, donde había un pozo de agua, que era la heredad de Jacob al pueblo. En esa heredad de Jacob y de José estaba la mujer samaritana. Entonces noten ustedes qué importante. Hablamos hace un momento de que el alimento es de acuerdo a la estatura y a la madurez, ¿sí? Toda nutrición. Ahora, cuando la Biblia te habla de un pozo de agua que la gente está tomando, literalmente te está hablando de la nutrición que tiene el cuerpo, pero también que tiene el espíritu. Porque del pozo no solo tomaban esa agua física, sino que estaban tomando un agua espiritual de ese mismo pozo. Y esa agua espiritual era la religiosidad de los antepasados, la estructura de los antepasados. Por eso la mujer, cuando se encuentra con el Señor y le dice: yo te daría agua viva si vos entendieras quién soy. La mujer le dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestros antepasados? ¿Serás mayor que nuestro padre y que José y toda la familia y todo el ganado y todos los que tomaron del pozo? ¿Acaso eres mayor? Entonces la revelación de Cristo, hermanos, solamente puede hacerse tangible en nosotros cuando Cristo se posiciona exactamente en ese pozo que nos está nutriendo y que es generacional. Cristo tiene que venir para que la iglesia deje los pozos tradicionales y para que la iglesia comience a nutrirse de las aguas que salen del Espíritu de Cristo, las aguas del trono y del Cordero. Son las aguas de Cristo que están adentro suyo, en usted, en el Espíritu. Por eso el Señor dijo: si alguno me pide a mí, yo le daré aguas y no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente, ríos en su espíritu que salten para vida eterna. Entonces, Cristo no es agua de pozo tradicional, herencias generacionales. Cristo no es un agua de pozos generacionales. Cristo es un manantial, es una fuente inagotable, continua, dinámica. Cristo no es agua estancada, Cristo es agua dinámica, corriendo todo el tiempo, creando todo el tiempo, sanando todo el tiempo, manifestando gloria todo el tiempo. A veces en las costumbres que nosotros tenemos, la adoración se vuelve un pozo donde voy a sacar agua cada vez que quiero adorar. Y ya tengo la costumbre, tengo las canciones, sé cómo hacerlo, sé cómo entrar y salir, sé cómo activar y desactivar, y parece que fuera como el wifi, me conecto, me desconecto. Entonces vengo al pozo, saco un poco de agua, tomo y me voy. Por eso es que este pasaje después empieza a hablar de revelación, de adoración. Porque ¿qué tenía que ver
El pozo donde una mujer iba a buscar agua con la adoración. Terminan hablando de adoración. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Y el Señor le dice: no, mujer, créeme, no es ni en este monte ni en aquel. Los que van a adorar al Padre van a adorar en espíritu y en verdad. Están hablando de adoración. Pero todo esto nace de un Jesús, el Cristo, que se para delante de un pozo, de una mujer de mala reputación, que vino fuera de horario para que la gente no la juzgara, a buscar agua del pozo, que era un pozo generacional. Entonces el pozo generacional es la religión. Usted ya no puede tomar agua de religión. Usted tiene que nutrirse de Cristo. Para eso estamos en esta escuela, para que Él nos hable, para que Él nos nutra, para que Él nos imparta, para que Él nos ministre. Ya no más los pozos generacionales. Hay gente que dice: tenemos que ser leales a nuestros padres y nuestros antepasados. Usted tiene que saber honrar, cada uno es fiel en su revelación. Pero cuando aparece el Señor, le dice a la mujer: el agua que yo le daré no va a provocar sed jamás. Ustedes van a tomar de esta agua y van a volver a tener sed. ¿Qué significa? La religión jamás va a suplir lo que tiene que suplir Cristo. Nunca. Usted por costumbre y por religión siempre le va a faltar algo. Por doctrinas y establecimientos antepasados siempre le va a faltar algo. El único que te hace pleno es Cristo. Entonces, noten lo que pasó. Jesús vino a Sicar, al pozo generacional, interactuó con la samaritana, y lo primero que se revela es la diferencia de naturalezas. Versículo 9, ella dice: tú eres judío y yo soy samaritana. Se revela la naturaleza. Lo primero que se le revela a una persona, que se le va a revelar Cristo, es la naturaleza. Si la gente quedó trabada y todavía no entiende la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo, la gente todavía no inició el progreso de la revelación. Estamos hablando de que toda revelación es progresiva. Todavía no inició en el primer escalón, en el primer tiempo, en los primeros pasos. Si yo no entiendo que hay una vieja naturaleza y una nueva naturaleza, que hay un viejo hombre y un nuevo hombre, y si todavía no entiendo la diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán, entonces todavía no inicié en este viaje y en este progreso de revelación. Lo primero que entiende la mujer, la diferencia de naturaleza. Vos sos judío, yo soy samaritana. No hay trato entre nosotros. ¿Por qué me pedís agua? Si entre nosotros no puede haber trato. Somos dos naturalezas diferentes. Vos sos de la naturaleza de los judíos y yo de la naturaleza de los samaritanos. Prácticamente es lo primero que se le revela a usted y a mí. Toda mi naturaleza adámica tiene que morir a los pies de la naturaleza de Cristo. Es la primera revelación, el estado de naturaleza. Entonces ahí empiezan a conversar, y para ella, según el versículo 9, era un hombre judío. Si usted le hubiera preguntado en ese momento: ¿cuál es tu revelación? ¿Qué estás haciendo? Acá estoy conversando con un judío. Ese era su estado de revelación, su inicio revelacional. Una samaritana y un judío. Entonces, a la gente que se le revela sencillamente esa parte humana de Jesús, va a ser muy difícil, si no crecen en el Señor, si no son nutridos, va a ser muy difícil que puedan descubrir a Cristo. ¿Por qué? Porque se confunden. Dicen: pero Jesús es el Cristo. Claro que Jesús es el Cristo, pero para que se te revele Cristo necesitas ir creciendo, porque lo primero que tienes que entender es la naturaleza diferente que tiene Cristo a la naturaleza diferente que tiene Jesús. Jesús es un hombre de carne y hueso que heredó todo el pecado del primer Adán, pero Cristo es Dios viviendo entre los hombres. Jesús muere en la cruz, y el que glorifica el cuerpo muerto de Jesús es Cristo. Entonces, en el versículo 11, ella se da cuenta que no es sencillamente un judío, y la revelación crece. Ahora le llama Señor. Mire, para llamarle Señor tiene que haber ocurrido algo dentro de la mujer.
Porque Él le dijo: si vos entendieras quién es el que habla contigo, vos me pedirías a mí agua y yo te la daría. Señor, el pozo es hondo, ¿de dónde tienes? No tienes con qué sacar esta agua. Pero ya no era el judío, ahora es el Señor. Estoy hablando con un Señor. Señor se le llamaba a la gente que tenía autoridad. La palabra que se usa es Kyrios. La palabra Kyrios es alguien que tiene gobierno y autoridad. Entonces la mujer le dice: Señor. ¿Por qué? Porque dejó de ser un judío y ahora está creciendo. Va en progreso la revelación y ahora ya es un Señor. Entonces la conversación sigue, usted lo puede leer en su casa. Pero llega un momento en el versículo 11 que dice que por causa del agua que Él ofrece, ella le llama Señor. En el versículo 12, el Señor le dice que el que bebe de su agua no tendrá sed jamás. Y la mujer se anima a creer que hay un agua diferente, escuchen esto, al agua de un pozo generacional que alimentó y que nutrió, mejor dicho, y que calmó y apagó la sed de una cantidad de gente y de generaciones. De repente se le está revelando algo a la mujer que dice: posiblemente este tipo tenga razón. Hay algo en este que ya dejó de ser un judío y ahora para mí es como un Señor. Y hay algo en él que me está diciendo a mí que verdaderamente tiene un agua diferente. Por eso le dice: vas a tener algo mayor que el pozo de nuestro padre que heredamos. ¿Acaso tú eres mayor? Y se animó a creer. Entonces en el versículo 19 el Señor le dice, unos versículos antes: ve a buscar a tu esposo. Y ella dice: no tengo esposo. Y el Señor le dice: bien has dicho, porque has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tuyo, era el esposo de otra mujer. Por eso iba a esa hora a buscar agua, porque todo el mundo sabía alrededor que era una mujer adúltera, pecadora, de mala reputación. Imagínese usted, iba fuera de horario, no iba con las doncellas, no iba con las mujeres idóneas. Tenía que ir a esa hora y ahí se le aparece el Señor y ahí se le revela. Entonces cuando le dice el Señor de los maridos, dice: Señor, me parece que tú eres un profeta. Y ahora la revelación sigue en progreso y sigue creciendo. Pasó de ser un simple judío a ser un Señor, y ahora me parece que sos un profeta. El Señor se le estaba revelando como profeta. La revelación crece, la revelación es progresiva. Lo que usted no entiende hoy lo va a entender más adelante. Usted no tiene que preocuparse o desesperarse por eso, porque es progresiva. Entonces en el versículo 19 lo mira como un profeta. Se desata una conversación de ámbitos de revelación, hasta que en el versículo 25 ella confiesa algo que estaba por encima de los profetas y tenía que ver con el Mesías. En el versículo 25 dice: yo sé que va a venir el Mesías a decirnos estas cosas. Él es el Cristo. En el versículo 26 el Señor se revela, se muestra. Y en el versículo 26 el Señor Jesucristo le dice: yo soy el Cristo. Entonces la revelación ya no era un simple judío, ya no era un simple Señor, ya no era solamente un profeta. Ahora se le está revelando como el Mesías, ahora se le está revelando el Cristo. La mujer estaba recibiendo la revelación de Cristo delante de ella, y el mismo Señor Jesús diciéndole: yo soy el Cristo. Toda revelación es progresiva, pero tiene que ser procesada, tiene que ser madurada, tiene que ser asumida. Usted tiene que asumir lo que Dios le está enseñando. Por eso la gente ofendible no sirve para esto. Yo lamento tanto el alma y las emociones de la gente que gobierna su vida, porque esa alma ofendible que poseen les priva de que el Señor los pueda hacer crecer en revelación. Esa inmadurez es como una enfermedad que los va consumiendo y los va matando y los va secando. Ahora el Señor se revela como el Cristo.
Y la mujer, ¿qué hace? En esta revelación se hará buscar a los otros samaritanos. Le dice: vengan, hay un hombre que me dijo todo, sé que es profeta, ¿no será este el Cristo? Y vinieron los hombres. En el versículo 42, los hombres le dicen: ya no solo creemos por tu palabra, ahora creemos porque lo hicimos quedar 2 días, se quedó 2 días y lo escuchamos, y nosotros estamos seguros que este es el Cristo. La revelación de Cristo sobre la gente, sobre las familias, sobre los demás. Una mujer que empezó sencillamente viendo a un judío. Esa es la historia de la iglesia. La iglesia se metió en el judaísmo hasta que se le reveló el señorío de Cristo, el reino. Después avanzó en el reino hasta que se le reveló lo profético. Avanzó en lo profético hasta que se nos está revelando Cristo. Y en esta revelación de Cristo es donde Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos, los predestinados en Cristo. Amén. Entonces vamos a orar para que usted pueda regresar a su casa. Mañana volvemos. Esto no termina, esto recién está tomando color. Pero es muy importante que usted pueda analizar todo lo que escuchó hoy. Importantísimo. Porque si así es la historia de la iglesia, entonces estamos en un periodo bueno, exacto, en un inicio de cosas, en un génesis, para tomar decisiones de acuerdo al entendimiento que el Señor nos está dando. Amén. Ok, vamos a orar.